Pero, claro, además es propia del siglo XIX también la idea de la invención, de los nuevos desarrollos, o sea, y también la fracturación, ¿no? Entre arte, artesanía, entre arte, sí. Katia, industria, ¿sí? Yo ayer insistía mucho cuando decía que para entender el tema, el arte y el artista modernos en Hegel, uno no puede pensar en la modernidad estética, sino que tiene que pensar es en la modernidad cultural, ¿no es cierto? Y esa modernidad prácticamente lo lleva a uno hasta el tiempo del Renacimiento, de la Reforma y digamos de la renovación que ocurre con la filosofía a partir de Descartes. Ese siglo XVI es una especie de cesura, digamos, con la manera de pensar anterior, y aunque estemos muy lejos de esa posición, ya no volvemos a querer seguir siendo ya no queremos seguir siendo meramente exégetas de lo que ya se dijo, ya no queremos ser meramente imitadores de lo que son los modelos, ya no queremos ser solamente epígonos, exactamente. Entonces yo por eso pienso que uno no se, digamos, aunque uno no sabe qué pensaría Hegel si uno lo arrastrara hasta hoy, eso es una pregunta especulativa, ¿no es cierto? Muy interesante. No, sí, y yo muchas veces me lo pregunto, ¿no es cierto? Yo siempre encuentro esto, por lo que él pensó, él hoy no se podría escandalizar de lo que pasa. Que no le guste es otra cosa, pero es que gusto y conceptos tiene cada uno su régimen, ¿no es cierto? Cada uno su régimen. ¿Y cuál sería el escándalo? O sea, ¿qué le escandalizaría? O sea, porque aquí hay mucho desconcierto, sí, ¿no? Sí. Y eso sería interesante que Mira, yo por ejemplo pienso, ¿no? Si yo me pongo en los años del 20 al 29 de 1800, que es cuando él hace los planteamientos, yo me imagino que en ese momento era impensable lo que iba a ocurrir con las formas, en la apariencia de las obras de arte. Y yo creo que él todavía debía vivir un poco habituado y fuera de eso en deuda con un arte que, digamos, se preocupa por la forma. Yo creo que, por ejemplo, romper con la forma como ha roto el arte desde el siglo XX hasta hoy, eso sería un choque, pero en principio, como él dice, si el artista es libre para disponer de los contenidos y las formas del arte, él conceptualmente tendría que aceptar lo que le ocurre. Claro. Ahora, siempre con esta situación que causa tanto desconcierto sobre el arte contemporáneo, ¿no es cierto? Digamos, hay varias tesis, hay varias ideas, ¿no? Por un lado está esa idea de Marquardt, de que el arte en la modernidad cumple una función compensatoria, ¿no es cierto? Sobre eso tú también has escrito, ¿no? Sí. De repente podrías explicarnos eso por un lado, pero hay otros teóricos, ¿no? Interesantes sobre los que eventualmente también podríamos conversar, pero para empezar A ti te puede dar risa, Katia, pero en Hegel hay una forma de teoría compensatoria. Él dice más o menos lo siguiente, que la inquietud del espíritu hace que uno rompa con las cosas, hace que, por ejemplo, se cree esa división entre naturaleza y espíritu, pero que él mismo es capaz de volver a inventarse el puente, y uno de esos puentes, tal vez el mejor, es el arte. Y esa es una clase de compensación. Esa es una clase de compensación. ¿No es cierto? Eso es una clase de compensación. Él no insiste mucho en esa idea, pero la tiene. ¿No es cierto? Ahora, lo que dice Marquardt es una compensación pensada mucho más con las características de la sociedad más contemporánea, consumista, espectacular. Exactamente, digamos, con unas expectativas
muy inmediatas para los sentidos, o sea, de mucha satisfacción para los sentidos y de la menor exigencia intelectual, un poco en esos términos, ¿no es cierto? Entonces, en él ya tiene pues un tinte particular esa teoría compensatoria, porque de todas maneras es encontrar en el arte lo que en la vida cotidiana ya no encontramos. ¿Sí? Sí. Ya, pues, pero digamos, la tesis de Marquardt es más o menos claro que el arte está cumpliendo con una función, ¿no?, de compensación de satisfacciones que no se pueden lograr de otra manera, ¿no? Y bueno, eso eventualmente puede efectivamente funcionar con la tesis de Hegel, ¿no? Ahora, dentro de las satisfacciones que, según Marquardt, uno encuentra hoy en el arte, son satisfacciones espirituales. Ya. Claro, lo que pasa es que efectivamente vamos a ponerlo de manera más o menos neutral, ningún filósofo que se precie, digamos, hoy por hoy, ningún estudioso de la filosofía, ¿no?, va a simplemente dejarse llevar por una lógica que es la lógica de la mera banalización o del mero disfrute o del mero espectáculo, ¿no? O sea, digamos, de las notas más cargadas de la estetización de la vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esa lógica también está Perniola, que entiendo que también has estudiado, ¿no? ¿Qué te parecen las ideas de Perniola? No, yo en realidad he leído muy poco de Perniola. Realmente he leído muy poco de Perniola. Lo poco que yo capto de él, ¿no es cierto?, es que él un poco reivindica, como quien dice, la función crítica que tenía que tener la obra de arte en los años de la teoría crítica, ¿no es cierto? Digamos, en esa época se pensaba que la obra de arte no estaba ahí para engolosinar, para satisfacer, sino para inquietar, para sacarlo a uno, como quien dice, de la media, claro, ¿no es cierto? Yo creo que esa es una de las funciones del arte, legítima, ¿no es cierto? Pero eso también depende de la manera de pensar del artista. Digamos que uno no puede exigir que todos los artistas sean contestatarios, ¿no es cierto? Uno no puede exigir eso a todos los artistas, ni tampoco puede exigir uno que todo público de arte sea también contestatario, ¿no es cierto? Entonces, me parece bien como teoría que funciona dentro de las teorías de la recepción contemporánea, porque uno tendría que enriquecerla, complementarla, cotejarla con otras posiciones. Ahora, pero él tiene todavía tesis un poquito más agudas, porque claro, me parece que esas ideas que creo que se pueden efectivamente rastrear un poco en la teoría estética tienen que ver mucho con el tipo de arte que se hace en Italia, ¿no? El arte povera, ¿no? Y seguramente Perniola por ahí, no sé bien, ¿no?, especulo un poco, seguramente por ahí Perniola se entronca, ¿no?, con ese tenor crítico del arte, ¿no? Sí. Pero, digamos, a mí lo que me llama la atención de Perniola es esa tesis tan fuerte sobre la cosificación contemporánea del sentir. O sea, haber convertido el sentir en una mera estetización, en una, se puede decir, se ha cosificado el sentir en la dirección de, puesto que ahora hay tanta reverberación de estímulos y tantos medios a disposición, que él tiene una nota muy crítica que dice, que sostiene, hoy por hoy, ¿no?, ya no es casi factible un sentir personal, ¿no?, sino más bien el espectador o las personas en general encontramos
experiencias ya vividas que reproducimos una y otra vez. ¿Qué crees tú por Katia, pero es que esa inquietud no es tan reciente. Recuerda que lo que más enervaba a principios del siglo XX a Duchamp, ¿no es cierto? Claro. Era cuando el impresionismo se había puesto de moda. El impresionismo había ya en todas las exposiciones, en toda parte. Entonces él decía, el arte no puede ser mero placer de la retina, ¿no es cierto? Él decía, el gran arte ha sido arte que se ha confrontado con mitos, con religión, o sea, se ha confrontado con pensamiento humano muy profundo. Entonces, y yo creo que por eso fue que él intencionalmente escogió un orinal, escogió un lavador de botellas, un secador de botellas, escogió una pala para apartar nieve, escogió un peine de caballo, que son objetos desde el punto de vista estético completamente neutrales, ¿no es cierto? Solamente para que cuando uno estuviera ante ellos y uno se preguntara, ¿y esto es arte? Lo que él quería que se trajera, como quien dice, a colación era, mejor dicho, él quería con ese tipo de objetos aparentemente tan desagradables, mover el pensamiento como en otras épocas el arte había movido el pensamiento de la recepción. Claro. ¿No es cierto? Claro, pero... O sea que yo creo que esa no es una inquietud tan nueva, sino que... Pero la tesis de la cosificación del sentir sí me parece que no es una tesis que uno puede encontrar, bueno, ¿no? O sea, sí, tan expandida, ¿no? Porque, digamos, él indica otros rasgos, ¿cómo se diría? Es que hoy te diseñan a ti todo, ¿no es cierto? Te diseñan la comida, te diseñan la vestida, te diseñan la higiene, te diseñan te diseñan la cultura, absolutamente todo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que él tiene derecho a protestar por eso.